también. Pues la Biblia nos habla de Loila, que era una señora ya de edad. Y Loila era la abuela de un joven. Y Pablo se quedó maravillado, elogiaba a Loila, hablaba muy bien de Loila. ¿Por qué? Porque Loila había bendecido grandemente a su nieto. Su nieto era nada más y nada menos que Timoteo, un joven. Wow. O sea que lo que era Loila, lo que era Timoteo, la condición donde estaba Timoteo, el que Timoteo fuera un joven que marcara la diferencia, el que Timoteo en la edad que estaba se convirtiera en un hombre de bendición, se lo debía ¿a quién? A la abuela Loila. Wow, qué abuela, qué maravilloso tener una abuela que la llevaba a la escuela dominical, una abuela que se preocupaba porque Timoteo de temprana edad recibiera bendición, recibiera la palabra de Dios, una abuela que se preocupaba porque ese nieto desde pequeño empezara a marcar la diferencia, una abuela que se preocupaba porque ese nieto conociera de Dios, conociera el plan de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que no solamente Pablo elogiaba a la abuela Loila, sino que también Pablo empezó a elogiar a otra mujer. Y sabe que la mujer no era la vecina. No, la mujer que influyó también mucho en la vida de Timoteo fue Eunice. Diga Eunice. ¿Y quién era Eunice? La mamá. Wow. Dos mujeres impactaron la vida de un joven. Dos mujeres se pusieron de acuerdo. Dos mujeres se unieron. Dos mujeres trabajaron en equipo para hacer de Timoteo un joven diferente. Qué trabajo el que hizo Loida y qué trabajo el que hizo que Eunice. Dijeron, vamos a sacar a este muchacho adelante. Sabíamos que el padre de Timoteo era griego y quizás no compartía el credo de Loida y de Eunice, y quizás en un momento dado él no estaba de acuerdo en que su hijo fuera formado en la doctrina cristiana, pero su abuela y su madre se dijeron, bueno, así tú no vayas a la iglesia, así no estás de acuerdo, pero por favor déjanos que nuestro nieto, que nuestro hijo se levante bien en el conocimiento de la verdad. Timoteo llegó a ser el hombre que fue, gracias a quién, a su abuela, diga a su abuela. Y gracias también a quién, a la mamá, a su abuela y a quién, y a la mamá, diga a la abuela y a la mamá. Dios hace una obra completa, mis hermanos. Dios hace una obra completa. ¿Y sabe qué hace? ¿Cuál fue la obra completa? Que no solamente Dios puso en el corazón de Loida y de Eunice como abuela y como madre de que este niño desde temprana edad recibieran buena formación, sana doctrina, se creara diferente, que fuera un joven que marcara la diferencia, sino que Dios, como hace una obra completa, no solamente utilizó a la abuela y no solamente utilizó su madre para bendecir la vida de Timoteo, sino que ya tenía un hombre preparadísimo, un hombre que tenía el Espíritu de Dios, un hombre que se educó a los pies de Gamaliel, un hombre que conoció de Jesús, un hombre que debía tener un encuentro con Jesús. A ese hombre apartó Dios para que también empezara a transmitir todo lo que él tenía a Timoteo. Tremendo equipo de trabajo, tremendos esos tres trabajando en un hombre. Por eso Timoteo llegó a ser un hombre de bien. Por eso Timoteo marcó la diferencia. Por eso a Timoteo Pablo le dio la responsabilidad de iglesias y todo. ¿Por qué? Porque desde pequeño hubo una madre, una abuela, y después Dios puso a Pablo ¿para qué? Para que lo levantaran. Gloria a Dios. ¿Quién puede dar un gloria a Dios? Gloria a Dios. Dios hace la obra que completa. Y cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te empiezas a congregar, te das cuenta que Dios pone hombres, también mujeres, que se preocupan también por tu crecimiento espiritual, que se preocupan por bendecirte, que sacan tiempo, hermano, en la mañana o en la tarde o en la noche, que no les impide ni el invierno, no es el impedimento para ellos el verano, no es el impedimento la distancia, para sacar tiempo y bendecir tu vida. No hay nada más impactante
que ver a un joven con una visión. Dígale, no hay nada más impactante que ver a un joven ¿con qué? Con una visión. ¿Qué es una visión? Es cuando tú hablas con un joven y te dice, yo tengo claro lo que voy a hacer con mi vida, yo tengo claro lo que voy a hacer, yo tengo claro lo que voy a estudiar, pero también cuando crezca y cuando Dios me dé una mujer, tengo claro lo que voy a hacer con esa mujer, tengo claro lo que voy a hacer con mis hijos, tengo claro también cómo voy a formar mis nietos. Eso es tener visión, hermano. Wow. ¿Y sabe dónde viene esa visión? Esa visión viene de parte de ¿quién? De Dios. Y yo les voy a hablar hoy acerca de tener visión, pero visión, hermanos, basado en la fe. Diga, visión basado en la fe. ¿Y por qué visión basado en la fe? Porque Dios le da a un hombre una visión, ¿sí o no? Pero esa visión se la da a ese hombre, ¿para qué? Para que ese hombre le crea y para que al creerle ese hombre no solamente sea diferente, sino que impacte su esposa, impacte sus hijos, impacte sus generaciones. Dile, una visión con mucha fe. Dile, visión con mucha fe. Les pregunto, ¿Loida tenía visión? ¿Eunice tenía visión? Sí. Decían, mis hijos van a marcar la diferencia, Timoteo va a marcar la diferencia. Y nos vamos a esforzar, vamos a trabajar, vamos a empeñarnos para que él se levante como un joven diferente. Eso es tener visión. Amén. Y vamos a ir un momento a Éxodo. Éxodo. ¿Saben lo que significa Éxodo? Significa salida. Diga, salida. Salida. ¿Y sabe quién le tocó salir a la carrera? Al hombre que le voy a hablar, de quien voy a hablar. Ese hombre le tocó salir huyendo, le tocó salir corriendo, porque lo iban a matar. ¿Y por qué lo iban a matar? Porque él había matado a otro. Lo mató y lo enterró bajo tierra. Y ese hombre ya sabes quién es. Y vamos a hablar de la visión que Dios le dio a este hombre. Éxodo capítulo 3 dice llamamiento de Moisés. Tú le puedes cambiar el título. ¿Qué tal si dices llamamiento de Laura? Va, suena. Llamamiento de Cecilia, ¿sí o no? Llamamiento de Andrés. Eso. Llamamiento de Nelson. Tú le puedes poner un nombre, tu nombre. Es más, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida, dice la palabra. Tu nombre y el mío, alégrese, ya están escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Dice la palabra de Dios. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién se le apareció ahí a Moisés? Wow, nada más y nada menos el ángel de quién. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero que la zarza no sé qué, no se consumía. ¿Qué pasaba? La zarza no sé qué. ¿Alcanzan a ver bien de allá? Si quieren correr más para acá. Bueno, entonces la zarza no qué, no se consumía, dice la palabra. La zarza no se quemaba. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de una tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del egeo, del amorreo, del fereceo, del egeo y el jebuseo. El 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Gloria al Señor. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Leímos hasta dónde? Hasta el 9, ¿no? Y podemos entender lo que le pasó a Moisés, ¿no?
Moisés salió huyendo al desierto por la condición que les dije ahora. Ahora, el problema fuerte que tenía Moisés es que él huyó al desierto. Me voy para el desierto, allí no me va a alcanzar el faraón ni el ejército del faraón, allá no me van a encontrar. Pero lo que Moisés tenía claro era que así se enterrara, se metiera metros bajo tierra, había algo que no lo dejaba tener paz. Había algo en Moisés que no lo dejaba tener tranquilidad. Y era lo que él cargaba, lo que llevaba en su corazón. Sentimiento de culpa, había matado a un hombre. Pero también había algo en su corazón que no le dejaba estar tranquilo. Moisés era un hombre de doble ánimo, inconstante. Moisés era un hombre muy impulsivo, se dejaba llevar por sus emociones. Y Moisés cuando reaccionaba muy mal. A tal caso que lo que sucedió, ¿no? Entonces donde iba Moisés, eso lo acompañaba, eso no le dejaba tener paz. Pero Dios en su amor y en su misericordia, mire lo que hizo Dios. El hecho de que Moisés hubiese salido de esa manera no quiere decir que Dios le dijo: no, yo a este hombre que le voy a dar una mujer. Le dio una muy buena mujer. Mire Dios cómo es. Pero también a Moisés Dios le dio hijos. ¿Y no qué le van a dar hijos a ese hombre tan agresivo como Moisés, con esa reputación que tiene, con esos comportamientos? Mas Dios le dio ¿qué? Hijos. Y Dios le dio también a Moisés alguien muy importante. Le dio un ¿qué? Le dio un suegro. Tremendo suegro el que le dio a Jetro. Mira, pero Moisés, acuérdese lo que llevaba en su corazón, ¿no? Y un día Dios se le apareció a Moisés. Y ese Dios se le reveló y le dijo a través de esa zarza que empezó a hablarle. Esa zarza que no se consumía, esa zarza que llamó la atención de Moisés, esa zarza que utilizó Dios para que Moisés se quedara ahí deslumbrado y decir: pero es que en el desierto una zarza es rápido que se vuelve ceniza. Pero dice que estaba encendida en fuego y no se consumía. Y eso le llamó la atención a Moisés, que era bien curioso. Y ahí se le revela a Dios a Moisés en medio de esa circunstancia, en medio de del desierto, a través de esa zarza que ardía. Dios se le revela a Moisés y le dice: Moisés, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Lo primero que hace es que se le revela. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los que hemos recibido el Evangelio, los que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido ya la revelación de quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? El creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso. ¿Quién es Dios? El Dios de lo imposible. Adonai, el Shaddai. ¿Sí o no? Dios se ha revelado a nuestras vidas. Y no solamente se ha revelado a nuestras vidas, sino que también revela el plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Quién da un gloria a Dios? Entonces se revela y le dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac. Por eso hoy por hoy te preguntan: ¿y quién? Entonces puedes hablar de tu Dios. ¿A quién cambió tu vida? ¿Quién te transformó? Puedes decir que tú eres un hijo de Dios y que el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob también es tu Dios, porque se ha revelado también a tu vida. Entonces Dios se le revela a Moisés. Y Dios empieza algo que es muy bonito. Es que empieza un diálogo en pleno desierto, ¿no? No dice si había una tienda, si estaban tomando agüita, Coca-Cola. No, estaban en el desierto, estaban hablando. Y Dios empieza a hablarle a Moisés. Dios empieza a abrir su corazón. Es impactante, ¿no? Yo no sé si a veces cuando estás con tu papá, con tu mamá, y empiezan a abrir su corazón, empieza a hablar de los planes, ¿cierto? De lo que es la importancia de tu vida para ellos y todo. Pero eso hace Dios con Moisés. Y Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Lo he escuchado. O sea que Dios escucha. Dios escucha. Le dice: yo he escuchado el clamor de mi pueblo y me he dado cuenta de sus actores, cómo los están tratando, cómo les están oprimiendo en la condición en que están. O sea que para Dios
no era indiferente. O sea que Dios no ignoraba, o sea que Dios no desconocía la condición en que estaba ¿qué? Su pueblo. Ahora es un Dios que omnisciente, todo lo sabe y todo lo conoce. Hay gente que dice: ay, si Dios supiera lo que estoy pasando, si Dios se diera cuenta por lo que estoy viviendo, cómo estoy. No, Dios lo sabe todo. Es un Dios que omnisciente. Él sabe, Él está aquí. Él sabe cómo has venido, Él sabe por qué has venido, Él sabe cómo están tus hijos, Él sabe cómo está tu economía, Él sabe cómo está tu cuerpo, Él sabe cómo están tus hijos, Él sabe cómo estás por dentro. Es omnisciente, es papá, pero también es un Dios que omnipresente. O sea que donde tú vas, Él está. No es que diga: no, en la iglesia muy lindo, ahí estuve escuchando la palabra de Dios, sabía que Dios estaba ahí en espíritu, pero salgo a la calle y me desconecto con Dios. No, Dios va. Dios va. Dios va. A donde vayas, Él está. Te vas en el coche, te vas en el avión, te vas a un tren, dices: me voy a la Patagonia. Pues allá va el Señor. Impresionante, impresionante el Señor. Dice la palabra en el Salmo 121, dice: no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda tu alma. O sea que tú duermes, pero Él está y no duerme, mirándote, cuidándote y ministrándote, hermano. Así que tú te puedes acostar ¿en qué? En paz, decir como David: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir ¿qué? Confiado. No hay nada más bueno que un acostarse en paz. Pero para acostarse en paz, pues yo tengo que estar también en paz con el Señor. ¿Y en paz con quién? Con el prójimo. Amén. Entonces ese Dios se le empieza un diálogo tan especial. ¿Con quién? Con Moisés. Y entonces Moisés se queda y dice: ¿verdad tú sabes eso? Y yo: claro, Moisés, esto es nuevo. Desde hace tiempo yo he visto cómo está el pueblo. Pero ¿sabe qué marcó la diferencia? Que fue que el pueblo, ablandó su corazón y el pueblo se volvió a Dios. En medio de esa situación que estaban viviendo, hermano, ese pueblo en medio de la esclavitud, en medio de la opresión del enemigo, del faraón, ese pueblo se acordó de Dios y ese pueblo volvió la mirada a Dios y empezó a clamar a Dios. Entonces Dios los escuchó. Y le dijo, entonces el diálogo con Moisés, dijo: no, y yo tengo ya el plan. Y Moisés: ¿y cuál es el plan, Señor? ¿Cuál es el plan? Y le dijo: yo voy a salvarlos, voy a liberarlos de esa esclavitud, voy a liberarlos de esa condición en que están. Y Moisés dijo: wow, ese plan me suena, qué plan tan lindo y todo. Y yo creo que Dios le iba contando y a medida que le iba contando, Moisés iba imaginando, iba llevando la mente, el pensamiento a otra parte, al lugar, a lo que Dios se quería hacer. Dijo: va a liberar a cerca de 2 millones de israelitas. Algunos dicen que 2.500.000, pero va a liberarlos a todos. ¿Sí o no? Y escuchó tal vez de Dios cuando Dios le dijo: no solamente los voy a liberar, Moisés, sino que tengo un plan para esta gente. Dijo: ¿cuál es el plan? Pues no, los voy a hacer libres, los voy a llevar por el desierto, allí le voy a dar mandamientos para que ellos sean mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Yo: ay, qué plan tan bueno, que me suena, decía Moisés, ¿no? Dice: no, y el plan todavía es mejor. Y me dijo: ¿cuál es mejor? Pues ese pueblo que ha sido esclavo va a ser un pueblo libre. Y wow. O sea que no van a ser más esclavos. No van a volver a ser esclavos. Wow, eso, Moisés se queda aterrado. No van a volver a ser esclavos. Digo: no van a volver a ser esclavos. Y mire, Moisés, no solamente ese pueblo va a quedar libre, sino que ese pueblo que eran esclavos, que nunca han tenido propiedades, que nunca han tenido tierra, a ellos les voy a dar una buena tierra para que la posean y coman de su fruto. Wow. Los que eran esclavos iban a ser libres y no tenían tierra, y Él les iba a dar herencia. Wow. A ellos también les dio promesa, que le dijo a Moisés: a esa gente no le va a faltar el pan, no va a haber mujer estéril dentro de ellos. Una cantidad de promesas, que la presencia iba a estar con él. Eso le contó a Moisés, y a Moisés le sonó esos planes. Qué plan tan bueno. Pero miren que esto fue lo que le impresionó a Moisés, que no lo esperaba. Diga: no lo esperaba. Y esto fue porque Moisés dijo: wow, ahora yo creo que Dios va a armar un ejército con caballos y con espadas y todo para ir a liberar el pueblo. No. Mira lo que le dice el Señor en el versículo 10. Por eso no quise leer el 10, porque dice: ven por tanto ahora. Le dice a él: ven por tanto ahora
y te enviaré al faraón. Wow. Le dice, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón. Yo sí, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Wow, Moisés dijo, yo, dijo, sí. Y le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Wow. El hombre que Dios separó y el hombre que Dios comisionó para que hiciera esa tarea era con el que él estaba hablando. Moisés no sabía hasta que le dijo, tú eres el hombre que yo he escogido para que vaya y haga esa tarea. Qué hermoso, ¿no? Dios involucrando a un hombre, no teniéndole en cuenta su pasado, porque ya lo había perdonado, y lo involucra en una misión imposible, una misión difícil. Pero como sabemos que para Dios no hay nada imposible, Él lo iba a hacer. Y Moisés, bueno, a la final se dio, porque usted sigue leyendo ese pasaje y se da cuenta que Moisés empezó a sacarle argumentos y disculpas. No puedo, tengo mucho trabajo, no puedo, es que tengo hijos, no puedo, es que no sé hablar, no puedo, soy tartamudo. ¿Y quién va a hablar por mí? Una cantidad de cosas. Y Dios le dijo, no, vas a ir. Y entonces Moisés, me imagino que dijo, bueno, ¿y qué arma voy a utilizar? Y Dios le dijo, pues la vara, lleva una vara. Moisés dijo, una vara para enfrentarme al faraón y a tremendo ejército. Sí, toma la vara. Tú vas a ir con la vara y con la autoridad. Esa autoridad yo la respaldo, la vara, y lo que digo se va a hacer. Y lo que tú digas se va a hacer. Entonces se da cuenta cuando Dios le dijo que tendiera la vara, tirara la vara y se abrió el mar. Pero representa la autoridad de Dios. Y Moisés dijo, bueno, a la final nos dimos cuenta que Moisés se dio, ¿sí o no? Ahora, importante que podamos entender, un hombre que estuvo en Egipto y un hombre que salió de Egipto, con los años vuelve a Egipto. Y usted se preguntará, ese hombre que salió huyendo, ese hombre que asesinó, ese hombre de doble ánimo, ese hombre tan agresivo, wow, ¿qué pasó con él en el desierto? ¿Y cómo es que vuelve a Egipto? Pues cuando Moisés volvió a Egipto, llegó totalmente diferente. Diga, diferente. Llegó diferente. Si Dios no hubiese transformado el corazón de Moisés, ¿sabe cómo había llegado Moisés a Egipto? Hermano, con espada. Ya ha formado una guerrilla, ha formado un grupo de hombres para la guerra, pero no, llegó humilde. ¿Con un qué? Con una vara. ¿Se imagina la gente cómo se burlaría de una vara? ¿Para qué esa vara? No, pues hay una cucaracha por ahí, matarla, ¿no? Para ir abriendo camino, para si me canso, ¿se van a apoyarme en ello? No, esa vara representaba ¿qué? La autoridad. Moisés le creyó a Dios y Dios empieza a usar ¿qué? A Moisés, hermano. ¿Sabe qué hizo también Dios con Moisés? Y que es importante que lo entendamos como iglesia, que no solamente se le reveló a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, sino que Dios le dio ¿qué? La visión, diga la visión. ¿Entendemos cuál fue la visión que Dios le dio a Moisés? De que él iba a sacar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero le dijo también algo que le enseñó muy bien. Dios le enseñó a Moisés, uno, dependencia de Dios. ¿Qué le enseñó? Depender de Él, ¿sí o no? Segundo, le dio una visión, que era que Él iba a utilizar su vida para liberar ¿quién? A su pueblo. Pero también le enseñó algo dentro de la formación que le estaba dando a Moisés. Le dijo, Moisés, tú vas a depender, vas a estar conmigo, pero yo quiero algo bien importante, y es que tú aprendas a trabajar. Digo, ¿cómo a trabajar? Yo sé trabajar. Y uno, a trabajar en equipo. Digo, ¿cómo así? Digo, no, pues vas a trabajar también, vas a estar en esta gran comisión, en la conquista, ¿cierto? De la tierra prometida, ¿cierto? Y para liberar al pueblo, yo voy a poner a un hombre. Dijo, ¿a quién? Dijo, pues a tu hermanito, Aarón. Bueno, si así lo dice el Señor, voy a trabajar con Aarón, ¿sí o no? Y dijo, pero también voy a tener otra persona a tu lado para que trabajen ahí contigo y te ayude. Dijo, ¿quién? Otro hombre. Y dijo, no, vas a trabajar con una mujer.
vas a tener también a María. ¿Cuál María? Pues tu hermana, la profeta, la profetisa. Dijo, wow, una mujer, sí, vas a trabajar también. Wow, un equipo especial alrededor, le llamó Dios a Moisés, ¿cierto? Le enseñó también algo bien importante, no solamente dependencia de Dios, no solamente la visión, no solamente que iba a trabajar en equipo, sino que también le enseñó algo bien importante, que él tenía que ser responsable en esa tarea. ¿Qué tenía que hacer? O sea, no tenía que decir, bueno, no, ya me cansé y me voy. No, Señor, este pueblo es muy rebelde y yo renuncio. No. Dijo, lo sacas de Egipto y lo llevas. Moisés se tomó en serio la visión. Y nosotros nos dimos cuenta, o nos damos cuenta a través de la Escritura, que Moisés, para llegar a ser el hombre más manso de la tierra, Moisés necesitó ser tratado por Dios. Diga, tratado por Dios. Moisés necesitó ser tratado, formado por Dios. ¿Para qué? Para quitar toda esa naturaleza que traía de Egipto, vaciar todo lo que él traía. Tantas cosas, orgullo, tantas cosas. Eso fue necesario que lo vaciara, diga, que lo vaciara. Y llenarlo de ¿qué? De las cosas de Dios. Eso lo hizo Dios para que este hombre pudiese llegar a ser el hombre que fue. Lo formó. A veces en la iglesia nosotros llegamos y decimos, gloria a Dios, porque si hoy me muero me voy con Cristo, ¿sí o no? Ya soy salvo, ya recibí al Salvador y me muero y me voy con el Señor. Conocí el del Evangelio en una célula, conocí el del Evangelio en un encuentro, conocí del Evangelio en la comunidad cristiana de Murcia, y gloria a Dios por el Salvador. Pero lo que le llama a uno la atención, o lo que Dios le llama a uno la atención, es que Él dice, no solamente quiero que seas salvo, sino quiero que lo que de gracia recibiste, de gracia también des. Te doy dones, te imparto, ¿cierto? De mí. ¿Para qué? Para que tú también lo hagas con otros. Wow, y eso ya es otro, diga, nivel. ¿Otro qué? ¿Se acuerdan que eso ya hablamos de los niveles de fe? ¿Niveles de qué? De fe. Dios nos quiere llevar a otra condición, ¿cierto? Entonces somos salvos, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, estamos contentos y todo. Pero hay cosas que Dios quiere que seguir trabajando en nosotros. ¿Para qué? Que se vacíen y que vaciarlas. ¿Sí o no? Es un proceso, vaciarla. Entonces primero hay cosas que de afuera que empezamos a hacer a un lado, ¿cierto? De afuera. Por ejemplo, dice, no, yo no volví a beber, yo no volví a consumir droga, yo no volví a ir con el cigarrillo, yo no volví a esos lugares. Bueno, esas cosas ya están, no están en ti. Pero luego viene algo que Dios también quiere que sacar de nuestro interior, diga, al interior. ¿Y qué es? El resentimiento, wow. El odio también, Dios lo quiere sacar, ¿qué? De nuestro interior, porque eso estaba Moisés, el orgullo también, ¿sí o no? La vanagloria, la soberbia, ¿sí o no? ¿Qué más quiere sacar Dios del corazón de nosotros? Que podamos vaciar la mentira, el engaño, el robo, el chisme, la murmuración. Acuérdense las áreas en que trabajó el Señor. Primero que sacar, ¿sí o no? Que Él, hermanos, se apartara de todo aquello que le contaminaba, pero que venía ¿de dónde? Del mundo, diga, del mundo. Entonces nosotros decimos, gloria a Dios, porque yo ya no voy a esos lugares, yo ya no tomo esto, yo eso ya me aparté de eso nada que ver conmigo. Pero ahora viene un segundo proceso que Dios quería hacer en Moisés, que también lo quiere hacer en nosotros, y es que se desarraigue todo aquello que no viene del Padre, porque dice que el Padre es santo, y como Él es santo, nosotros debemos ser santos. De tal manera que cuando Él vino a la tierra, Él empezó a dar principios, enseñanzas, y dijo, no matarás. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Y Él empieza a enseñar al hombre a que verdaderamente lo que hay en el corazón es lo que necesita ser desarraigado. Y entonces dijo, si tienes enemigos, ¿cierto? Pues yo te enseño que los bendigas y que los ames y que ores por ellos. Y si te maldicen, pues bendícelo. ¿Qué está haciendo? Cambiando, desechando todo lo malo, lo interno, porque eso es interno, no externo.
Una cosa es lo de afuera y otra cosa es lo que está dentro. Entonces, ¿qué empieza? Ese proceso de formación y de transformación, a sacar rencor, odio, enseñarnos a perdonar. ¿Cuántas veces? Hermano, el tiempo que estemos en esta tierra, el perdón debe ser un estilo de vida de un cristiano. Pero es que me hizo esto, perdónalo. Pero es que usted no sabe. Sí, yo lo sé, dices, yo sé, te sufriste y todo, pero perdónalo. Guarda tu corazón. Y nos enseña a qué, a vaciar, a quitar todo eso que está ahí dentro. ¿Por qué? Porque Él quiere que esa vasija, ¿cierto?, se vacíe con todo eso que no viene de Él y llenarlo de Dios. Entonces, en ese proceso que entró Moisés de formación, porque no fue de la noche a la mañana, fueron 40 años que estuvo tratando con Moisés, pero Moisés se dio cuenta que daba resultado, ¿sí o no? Y qué hermoso cuando nosotros nos damos cuenta de que hay cosas que ya no están en nuestras vidas. Y gente te dice, ay, usted le saluda, usted le habla a fulano de tal sabiendo que ha hablado mal de usted. Y dice, no sé, ni me va ni me viene, yo lo amo, yo lo bendigo y lo perdono. ¿Por qué? Porque sabes quién está dentro de ti y quién sanó y quién te dice sobre toda cosa guardada, guarda que tu corazón, porque Él mana en la vida. Amén. Entonces entramos en ese proceso que no es de la noche a la mañana que cambiamos, pero que sí hay cosas que nosotros decimos, wow, ya en mí no hay odio, no hay rencor, ¿cierto? Ya no estoy señalando, ya no estoy juzgando, ya no estoy condenando, ya no estoy hablando mal del prójimo, ya no hay celos en mí ni nada. Entonces te das cuenta que muchas cosas que habían antes de esa naturaleza de hombre, de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza adámica, ya no están en ti, sino que en ti están abundando ¿qué? Las cosas buenas de Dios. ¿Sí o no? Heredamos del Padre lo mejor, amén. Heredamos de Dios ¿qué? Lo mejor. Tenemos el ADN de Él, tenemos su naturaleza, hermano. Entonces, cuando vemos ese proceso, ¿y qué pasa? Dios, hermano, va trabajando, nos va equipando. ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtamos en ¿qué? En hombres y en mujeres de bendición. ¿Por qué? Porque tenemos una mujer y tenemos que bendecirla, tenemos que amarla, tenemos que respetarla, tenemos que honrarla, tenemos que ser esa autoridad que Dios ha puesto, autoridad, pero una autoridad con amor, ¿sí o no? Pero eso viene de ¿qué? De parte de Dios. Pero tenemos unos hijos también que necesitamos la sabiduría, no del mundo, porque dice el Señor que la sabiduría de la tierra es que demoníaca, dice, así se dice en Santiago, así lo dice. Pero la sabiduría que viene de lo alto es sobre todo la sabiduría de Dios. Entonces empieza Dios ¿qué? Ahí en casa, hermano. Ahí es donde empieza a trabajar, ahí es donde empieza a usar nuestras vidas y nuestros hijos y nuestra esposa, y si está la suegra por ahí cerca, y si están los tíos, hermanos, son los que empiezan a darse cuenta, es que ha cambiado, es que es diferente. ¿Por qué? Porque se daban cuenta cómo reaccionábamos antes, cómo éramos antes, y ahora eso no está en nosotros. Gloria a Dios, porque Dios está aquí, está cada día formando, ¿cierto?, el carácter de Jesucristo en nuestras vidas, pero también nos está enseñando, nos está equipando. ¿Para qué? Para poder bendecir, ¿dónde? A los demás. Primeramente a nuestra familia, ¿cierto? Luego a nuestros amigos, nuestros vecinos y tantas personas que Él pone a nuestro lado, hermano. El deseo de Dios siempre va a ser el mismo, hermano. El que podamos ser instrumentos en sus manos para bendecir a otros. Cuando Él vino a la tierra, Él caminó a la orilla del mar y vio 4 pescadores. Y Él los llamó. ¿Y cuál fue el llamado? Le dijo, vengan en pos de mí. Le dijo, vengan. Sí, vamos, sí. Vengan en pos de mí. Y después le dijo, yo voy a hacer que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Sí o no? Pedro era pescador. Y se acuerda que cuando Pedro, hermano, no había recibido el Espíritu Santo de Dios, cuando Pedro no había sido todavía formado por Dios, hermano, ¿qué hizo Pedro? Dice que fue el primero que cortó la oreja, el primer torero. Él cortó ¿qué? Una oreja, ¿sí o no? Él cortó una oreja. Él negó a Jesús, en la cruz dejó a Jesús y se fue corriendo. Y mira, algo impactante. Ustedes saben que cuando Jesús se encontró a Pedro, lo encontró que estaba pescando, ¿cierto? Está con las redes y todo. Y algo bien especial, cuando Pedro se aparta
vuelve al mundo. ¿Sabe qué? Que Jesús volvió y lo encontró otra vez pescando, pero sin ropa. O sea que volvió a un estado peor. Impresionante, ¿no? Peor. Volvió a un estado peor, hermano. Pero ¿qué hizo Dios? Fue y lo buscó y lo levantó. Volvió y levantó ¿a quién? El ministerio de Pedro. Volvió y lo levantó. Volvió y lo levantó. Y ahí, wow, cuando dice que la primera predicación que dio Pedro, se convirtieron ¿cuántos? 5,000, 3,000 después y dice que ellos se bautizaron. ¿Se convirtió en qué? En un pescador de hombres. ¿Ustedes qué piensan de ese Pedro, hermano, si no hubiese sido tratado y si no hubiese sido formado por el Espíritu Santo, por Dios? Pues simplemente, hermano, había ido con espada como estaba acostumbrado, y te conviertes o escuchas el evangelio a las buenas o a las malas. Sí, su reacción, su comportamiento y todo. ¿Y qué de Juan y de Santiago? No, Señor, mira, los samaritanos no nos quieren, no te escuchan ni nada. Si quiere, rogamos para que descienda fuego y los quema. Mira el carácter de ellos. ¿Cómo estaban, hermanos? Estaban con Jesús, pero Jesús tenía un plan de formarlos, de transformarlos, para que ellos se convirtieran ¿en qué? En hombres de bien. Jesús le dijo a los discípulos: pueden ver alrededor. Y los discípulos: sí, maestro, nosotros vemos. Y se los llevó a un lugar donde podían divisar, donde podían tener una vista mejor de la gente. Y le dijo: ustedes que ven la multitud. Y le dijo: pues yo también veo la multitud. Pero dijo: muchachos, ¿saben cómo veo las multitudes? Corriendo, desesperados, no tienen a dónde ir, están como ovejas sin pastor, están confundidos, se dan contra las paredes. Cuando la gente, cuando un joven, cuando una mujer no tiene a Cristo, hermano, corre para un lado, corre para allí, que consigue una, el varón se consigue otra, el joven hace esto, hace lo otro, tratando de dar respuesta a una necesidad interna que tiene, y esa necesidad solamente la puede suplir ¿quién? Jesús. Diga Jesús. Jesús vio las multitudes y les dijo: yo tengo compasión. ¿Y sabe qué les dijo? Oren para que hayan obreros. No dijo: oren para que se extienda el reino. No, oren para que hayan ¿qué? Obreros. Diga, ¿hay que orar para qué? ¿Oren para qué? Para que hayan ¿qué? Discípulos. Obreros también, ¿no? Le dice el Señor. Para que hayan ¿qué? Hombres, hermano, que no solamente vean la necesidad, sino que corran urgentemente a suplir esa necesidad. ¿Sabe que a veces escuchamos el sonido del carro de la policía, de los bomberos? Dice: algún accidente, y ellos corren allá. Hermano, hay necesidad afuera, y que nosotros, la iglesia, seamos los primeros que corramos para poder ir a bendecir. ¿Ir a qué? A bendecir al necesitado. Amén. Diga gloria a Dios. Dile: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que usted cierre sus ojos, te pongas en pie. Te pongas en pie. Y yo quiero hablar con aquellos que no solamente han entendido de que Dios les dio la salvación, sino que Dios quiere utilizar su vida para bendecir a otros, para que otros sean salvos. Yo quiero ver la mano levantada. Es el tiempo más especial en que esta palabra la podamos presentar delante de Dios. Hello. Y le podamos decir: Dios mío, he escuchado tu palabra y tú me has hablado, y hoy tomo la decisión. Cuando recibimos la palabra de Dios, el hombre le toca decidir. Decidimos ponernos en sus manos para que seamos esas vasijas de barro y bendecir a otros, o decidimos conformarnos con recibir la palabra, quedarnos en el mismo lugar y seguir en la misma situación. Y yo quiero hablarle a los amigos que nos están viendo desde sus casas, las familias que están ahí reunidas, hermanos también, y a la iglesia le quiero decir en esta mañana: hay una luz en nuestro corazón, y hay un sonido continuamente que yo no sé si a ti te deja dormir, pero a mí no me deja dormir. Hay un sonido que a veces te levanta a las 4 de la mañana. Hay alguien que toca las puertas de tu corazón. A veces tú dices: es que no puedo dormir por el calor, o es que tuve un sueño, o es que no sé qué me está inquietando, un mosquito y todo. No, a veces es Dios que te está diciendo: hijo, levántate.
Sí, hijo, levántate. A veces te quiere levantar, te quiere despertar para bendecirte, para que te des cuenta que no estás solo, que Él está contigo. A veces te levanta y pone en tu mente, en tu pensamiento, tal vez a papá, mamá, un hermano, un amigo, un familiar, pero no para que lo recuerdes, sino para que dice: algo le está pasando a mamá, algo le está pasando a mi amigo, algo está sucediendo, Señor, y te levanta para que intercedas por él. El pueblo de Dios no puede seguir entretenido en este tiempo. El pueblo de Dios no puede estar siguiendo de arriba para abajo como si no tuviera dónde ir, sabiendo dónde tiene que ir. Dios quiere en este tiempo que el pueblo se siga levantando, que el pueblo siga siendo formado, que cada que se convoque sean los primeros en venir a buscar de Él, venir a darle gracias por lo que Él, lo que son y lo que tienen. Que vengan a alabarle, a adorarle, a glorificarle, pero que tiene también el deseo de que el pueblo se levante para clamar y orar por otros. Que podamos reflexionar y dejar a un lado todo aquello que estorba, todo aquello que no edifica, todo aquello que no nos lleva a hacer la visión, que es hablar de Cristo, hablar del Salvador, traer salvación a la gente, reconciliación de los hombres con Dios, y que puedan los hombres verdaderamente ser bendecidos para bendecir a su esposa, o las mujeres para bendecir a su esposo y bendecir a sus hijos y bendecir las familias. Señor, gracias por tu pueblo. Gracias porque un día te hiciste hombre y caminaste en medio de las multitudes, no para criticarlos, ni para señalarlos, ni para condenarlos, sino para sanarlos, para restaurarlos, para amarlos, para edificarlos. Viniste a buscarlos para darles tu visión. Así como yo lo hago, ustedes también lo van a hacer. Señor, que el amor por ti, el amor por tu obra y el amor por tu prójimo, Señor, esté en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Tú eres puro, santo y verdadero. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Lo dice todo por salvarme a mí. Tú padeciste. Tú padeciste mi lugar. Dile siempre. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor a mí. Dale libertad a tu espíritu, a tu alma para alabar. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy adoración a ti. Santo Cordero, dile. Santo Cordero, Con tus propios labios. Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo. El mundo entero. Señor, es que te tenemos que adorar. Tienen que adorar. Si no te adoramos a ti, Te ¿a quién tienen vamos a que hacer? exaltar. Señor, es que si no te damos la adoración a ti, Señor, con todo lo bueno, maravilloso que eres, Señor, si no te podemos presentar en esta mañana un corazón de gratitud, Señor, lo bueno que eres, lo maravilloso, Señor. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Lo dice todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar. Tú padeciste en mi lugar. Siempre yo te voy a amar. Tu sangre dice por amor